Leemos la poderosa, la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, subraya esa expresión prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, subraya esa expresión, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le escribe a los filipenses, a la iglesia en Filipos, lo que hoy se conoce como Macedonia. Filipos era una de las ciudades principales de Macedonia. Estaba dirigida o gobernada por el Imperio Romano, pero el apóstol Pablo fundó una iglesia en esa ciudad. Es bien interesante porque 10 años después de haber iniciado esa iglesia, ahora preso, por primera vez se entiende en Roma, él escribe a esa iglesia, a esos cristianos. Filipenses es junto a Efesios, Colosenses y la epístola que estudiamos el mes pasado a Filemón, lo que se conoce como las epístolas o las cartas del cautiverio, porque Pablo las escribe cuando está preso. Pero esta iglesia, la iglesia en Filipos, era una iglesia ejemplar. No había en ella descomposición moral, no había en ella falsas doctrinas. Había, sí, los problemas comunes que hay en la iglesia, pero no se puede comparar la iglesia de Filipos con otras iglesias que el apóstol fundó o le escribió, como la de Corintios, que tenía serios problemas morales. La iglesia en Filipos era una iglesia ejemplar. Y los comienzos de esa iglesia son bien interesantes, porque fueron con un grupo muy pequeño. Cuando el apóstol la funda, cuando el apóstol la inicia, fue con un grupo muy pequeño. Es interesante porque en Hechos capítulo 16 nos dice la forma y la trayectoria que se da para que Pablo llegase a Filipos. Pablo estaba en Asia Menor. El Espíritu Santo le había dicho, no entres a esta ciudad, no entres a esta ciudad. Pero un hombre macedonio en una visión le dice a Pablo, pasa al otro lado y ayúdanos. Entonces Pablo con Silas, que no era su esposa, Timoteo y Lucas van a Filipos. Y allí en Filipos no se le fue fácil al apóstol. Recibió persecución, hubo momentos de angustia, hubo aflicción y hasta cárcel hubo para el apóstol. Cuando Pablo y su grupo llegan a Filipos, entran a la puerta de la ciudad, había junto a un río. El apóstol comienza a proclamar y a predicar el evangelio. Y ahí había una mujer de clase alta llamada Lidia. Y ella creyó en el evangelio y el mensaje que predicó el apóstol. Se arrepintió de sus pecados. Posteriormente fue bautizada. Y ella y su casa formaron parte y los primeros miembros de esa iglesia. Pero también vemos que Pablo siguió predicando y había una esclava con un espíritu de adivinación. Y Pablo le proclamó el evangelio y liberó a esa joven del espíritu de adivinación que tenía. Ella creyó en Cristo y se unió a la iglesia. Pero eso le trajo problemas al apóstol. Muy serios problemas porque los amos de esa esclava perdieron su ingreso, acusaron a Pablo y a Silas y ellos fueron presos. Pero presos en Filipos, Pablo no se puso triste, sino que alabó y proclamó el nombre del Señor en la cárcel. Y en la cárcel, un gran terremoto hizo posible y le dio la posibilidad a Pablo y a Silas de ser libres.
El carcelero que los guardaba, que los cuidaba, se asustó. Pablo y Silas le proclamaron el evangelio. El carcelero creyó. El carcelero pregunta, ¿cómo será mi familia salva? Y Pablo le dice, cree, tú y tu casa serán salvos. Pablo fue y le proclamó el evangelio a la familia. No fue por osmosis. Si usted ve el libro de Hechos, capítulo 16, ve que hay una parte donde dice que Pablo y el grupo le proclaman el evangelio a la familia también. Y la familia se arrepiente y cree en Cristo. Así que tenemos los inicios de la iglesia de Filipos con una mujer de clase alta llamada Lidia, que vendía púrpura de una ciudad llamada Tiatira. Tenemos gente de clase media, como el carcelero y su familia. Y tenemos gente de clase baja, como la esclava, que es libre del espíritu de adivinación. La iglesia en Filipos era una iglesia inclusiva, no exclusiva. No era para gente de alta esfera social, era para gente de toda esfera social. Filipos recibió el evangelio a través del apóstol Pablo y allí iniciaron una iglesia. Sin embargo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está preso. Está en Roma. Han pasado 10 años y ya esa iglesia no era tan pequeña. Ya había crecido. Ya era dirigido por ancianos, por obispos y por diáconos. Esa iglesia era ejemplar, pero estaba recibiendo influencia, opresión del paganismo. Así que cuando el apóstol le escribe esta carta a los filipenses, la razón principal, déjeme explicarle cuál fue. Que esa iglesia en Filipos, cuando supo que el apóstol estaba preso, envió a un hombre llamado Epafrodito. Y él con dinero y con bienes fue a ver al apóstol. Así que cuando Pablo lo recibe, queda sorprendido y escribe muestra de agradecimiento por la generosidad y bondad de esa iglesia. Pero también aparentemente ellos preguntaron por el estatus de Pablo. Así que Pablo les escribe y les explica cuál es su situación actual. Que está preso. Pero el estar preso no había sido impedimento para proclamar el evangelio. Y Pablo les dice, en medio de mis prisiones, yo estoy gozoso y regocijado. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué hace por último? Anima a esos cristianos a que permanezcan firmes en la fe, sin importar la situación difícil por la que se podían encontrar. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces ahora en el capítulo 3 de esa carta del apóstol a la iglesia de Filipos, Pablo abre su corazón y les dice desde el versículo 1, si alguien tiene de qué gloriarse, ese soy yo. Si hay alguien que es educado, ese soy yo. Si hay alguien que se puede jactar de su liderato, ese soy yo. Si hay alguien que se puede jactar de sus logros, ese soy yo. Pero nada de lo que he logrado, nada de lo que he obtenido y nada de lo que he aprendido, para mí eso es importante. Todo lo contrario. En el versículo 7, en el capítulo 3, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, no algunas cosas. Si la Biblia dice todas, ¿son qué? No es algunas, aunque algunos quisieran que fuesen algunas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Con esa plataforma, ahora en el versículo 12 al 14, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Parece que sí. No pongan sus ojos en mí. No digan qué gran hombre de Dios, como dicen algunos, qué gran varón de Dios. No. Pero una cosa hago y ustedes deben hacer lo mismo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace Pablo? Él da una analogía personal. Él dice, yo estoy en medio de ¿qué? De una carrera. Y en esa carrera lo que ya yo he logrado no me cuenta para lo que tengo delante. Mis triunfos, mis fracasos, mis días buenos o mis días malos son pérdida, basura. Porque ahora yo me extiendo a lo que está delante. No era su salvación, ya él era salvo. Era mantenerse firme para encontrarse fiel cuando Dios lo mandase a buscar. Pero eso que Pablo dice de sí era un ejemplo y un modelo para aquellos cristianos, pero también para ti y para mí. La vida cristiana es una carrera. Algunos quieren correrla rápido y en 2 o 3 años, como dicen en mi tierra, quedan espatados. No es el más rápido que corra, es el que corra bien. Y la carrera en la vida cristiana es algo que la Biblia lo muestra, lo enseña. Vemos al apóstol Pablo hablando de la carrera cristiana. Vemos a Lucas hablando de la carrera cristiana. Vemos al autor del libro de los Hebreos hablando de la carrera cristiana. Y cada uno de ellos nos dice y nos ayuda a entender cómo debemos correr la carrera. La carrera se corre de manera efectiva. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 2, escucha. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Yo corro de forma efectiva para no correr en vano. Correr con un objetivo. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, que he corrido con objetivo, ni que en vano he trabajado. Si vamos a correr, Pablo dice, corre hacia la meta, no corras por correr. Filipenses 3:14 dice, prosigo ¿a dónde? A la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Ser famoso, rico, conocido, tener bienes? No, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. Correr, escuche bien, de acuerdo a las reglas. Porque hay algunos que quieren correr pero saltar las reglas. Y Pablo le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, en la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, no lo logra, sino lucha legítimamente. El autor de los Hebreos dice, se corre, pero debemos correr en libertad. ¿Cómo? Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cómo corremos con libertad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
corramos para ganar. No como dicen unos papás perdedores a sus hijos, tú corre para competir. No, corremos para ganar. Si no ganamos, nos esforzamos. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Corintios? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Uno. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los hijos de Dios, por una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para competir. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Corremos para ganar. Hay que terminar con gozo. Mire lo que dice el capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo. Gozo no es lo mismo que alegría. Gozo no es lo mismo que felicidad. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo termina. Hay que terminar esta carrera para ser hallados fieles. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada. Ese es mi premio. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la vida cristiana es una carrera. Sí. ¿Y cómo debemos correrla? De forma efectiva, con un objetivo, hacia la meta, de acuerdo a las reglas, con libertad, para ganar, con el objetivo de terminar con gozo, con contentamiento, porque seremos hallados fieles. Esa es la carrera del cristiano. En el mundo corren, pero no saben de dónde vienen, dónde están y para dónde van. Los que hemos sido redimidos por Cristo, sabemos de dónde salimos. Sabemos que por su gracia estamos aquí y tenemos la esperanza de a dónde vamos a ir. Solo los que están en Cristo. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo y conmigo? Nosotros estamos en medio de la carrera. Hace 3 años y un mes, un grupo de 15 personas, en medio de nuestras vidas cristianas, comenzamos esta carrera. Un grupo igual que el apóstol Pablo, pequeño. Hicimos un compromiso de predicar todo el consejo de Dios, el evangelio, como está escrito, no como la gente lo quiere escuchar. Nos comprometimos a evangelizar, a ir tras el perdido, ir a compartir las buenas nuevas con el que no lo conoce, ir a los sitios donde nadie quiere ir. Han sido 3 años donde ha habido pruebas. Ha habido momentos de alegría. Y ha habido momentos de tristeza. En 3 años y un mes hemos reído. Pero usted sabe que también hemos llorado.
Pero de algo podemos dar gracias. Es que en 3 años Dios ha estado con nosotros y por eso seguimos corriendo. No por otra cosa. Solo por su gracia que nos ha sostenido, seguimos corriendo. Dios ha sido bueno y ha permanecido fiel con nosotros. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno con nosotros en 3 años? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios ha sido bueno conmigo? Dios ha sido bueno. No lo merecíamos. No lo merecemos. Nunca lo merecemos. En 3 años, Dios ha hecho una obra maravillosa en medio nuestro. 121 personas han sido bautizadas. 23 niños han sido dedicados al Señor. 293 personas han sido ministradas en los hospitales. Con un grupo pequeño, fiel, que va a compartir el evangelio a los enfermos. 425 varones fueron ministrados en la cárcel. 450 consejerías pastorales se han ofrecido. 256 niños de escasos recursos recibieron útiles para regresar a clase. 90 estudiantes nuestros participaron de los campamentos de verano. 125 familias con gran necesidad recibieron alimento en los momentos difíciles. 40 familias, casualmente, después del tornado de Moore, recibieron ayuda. Y 20 iglesias se han iniciado en todo Norteamérica. ¿Ha sido bueno Dios con nosotros? Ahora, ¿se debe eso a nosotros? En lo absoluto. A Él sea toda la gloria. Dios en su soberanía, Dios en su voluntad y Dios por su providencia ha permitido que la Iglesia Bautista de Cold Spring haya sido un instrumento para Oklahoma y para el resto de Estados Unidos y de Norteamérica y del mundo. Pero no hay nada especial en nosotros. No se equivoque. No tenemos nada en especial. Todo ha sido por la gracia de Dios. Ahora, tengamos cuidado de que cuando pasemos revista atrás digamos, ya hemos alcanzado muchas cosas y nos echemos para atrás a ver y a vivir del pasado. Eso sería pecado. Es ahora donde tenemos que decir que largo camino nos resta. El fundamento ha sido establecido y el próximo domingo, 4 de enero de 2015, nos constituiremos en la Iglesia Bautista Central. El 2015 es tiempo de que cada uno de nosotros nos movamos adelante. No será fácil. Entraremos a una nueva etapa que todavía no hemos experimentado y se requerirá compromiso de cada uno de los miembros. De cada uno de los miembros a cumplir con el objetivo de proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra. Vendrán momentos de retos, vendrán momentos difíciles, pero si tú y yo nos mantenemos humildes y dependientes de Dios, y que como hasta el día de hoy, el objetivo de este ministerio y en una semana iglesia, sea que toda la gloria sea de Dios. El mismo Dios que nos ha traído hasta aquí, nos acompañará hacia adelante. Pero tenemos que ser humildes. Tenemos que comprometernos y tenemos que depender única y exclusivamente de Él. Solo así, como Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, podemos gozarnos, regocijarnos y dejar todo atrás y tenerlo por pérdida
para alcanzar lo que hay delante, el supremo llamamiento de Dios a través de Cristo Jesús. Concluyo con un pensamiento que está en su boletín en el rincón del pastor, de quien es hoy el presidente de la International Mission Board de los Bautistas del Sur, el pastor David Platt. Él dijo, si 11 discípulos en una montaña de Galilea fueron suficientes para lanzar el evangelio hasta lo último de la tierra, una iglesia con un puñado de miembros puede extender el evangelio dentro y más allá de una comunidad, sin considerar la cantidad de recursos que tenga, porque le servimos al Dios del oro, de la plata y de todos los recursos. Por lo tanto, iglesia, yo quiero concluir con las palabras en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24, que el apóstol Pablo le dijo a aquella iglesia. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corramos de tal manera que lo obtengamos. El que tenga oídos para oír, que oiga la voz de Dios.